palabra santa, que tu palabra preciosa sea, Padre Santo, la que nos ministre el día de hoy, que sea la espada del Espíritu, manejada por tu Santo Espíritu, la que nos ministre hoy. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos desde ya gracias, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, por favor, danos un corazón que pueda oír tu palabra, un corazón que se pueda inclinar a tu palabra. Danos humildad, Señor Dios, y danos también, papito lindo, el querer y el hacer para poner tu palabra por obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermana Carmen, le toca. Dios les bendiga, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, voy a leer la palabra de Dios que dice aquí en Segunda de Corintios, ¿cómo se llama? Segunda de Corintios 2:4, dice: debido a la gran aflicción y a la angustia de corazón, les he escrito estas cosas con muchas lágrimas, no para causarles tristeza, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Sí, la palabra de Dios, bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo, él consolaba a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Los consolaba porque él sabía, ¿verdad?, que en la iglesia había mucha aflicción, porque la palabra de Dios dice que es necesario que pasemos por muchas aflicciones, pero que de todas ellas Él nos va a librar. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del apóstol, consolaba a los corintios, ¿verdad? Él les estaba consolando, les estaba ayudando en su, ¿verdad? Dándoles aliento para que no desmayaran. Pero sabemos que antes los cristianos de antes eran más valientes que ahora, ¿va? Entonces, el Señor, pues, en su misericordia, hoy en día también el Espíritu Santo nos consuela, ¿verdad? En nuestras aflicciones, en nuestras angustias, porque la verdad lo hemos vivido, hermanos, por muchos años. El Señor, en medio de la tribulación, Él nos ha consolado. El Espíritu Santo ha estado ahí consolándonos, fortaleciéndonos, que sigamos adelante. Cuando sentimos desmayar, pues el Señor envía, su Espíritu Santo envía su palabra y nos fortalece, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu. Vamos a ir allá, porque si no me voy a ¿cómo se llama? A Santiago. Vamos a Santiago. Aquí el Señor nos habla aquí con el apóstol Santiago también, 4:4. No, vamos a ver. 4, perdón. No, 4:7 es. Aquí en la Reina Valera. Reina Valera, dice aquí, Reina Valera, vamos a ver, es 1602 en la Reina Valera, dice, en el capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, es el apóstol, apóstol Santiago nos también le hablaba, ¿verdad? En esa ocasión también les hablaba a esa iglesia y les decía que también que se sometieran a Dios, ¿verdad? Ahí él está exhortando por medio del Espíritu Santo, está exhortando. Allá Pablo los estaba consolando y aquí exhortando. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, entonces la verdad que Dios también exhorta, ¿verdad? Y es muy bueno cuando viene la palabra de exhortación. También viene la palabra de ¿cómo se llama?
la palabra que nos exhorta, que nos amonesta. Aquí está Él amonestando, ¿verdad? Que nos amonesta y es una bendición que Él, el Espíritu Santo, nos amoneste, porque lo necesitamos, de todo necesitamos, ¿verdad? Así como los árboles necesitan sol, también necesitan el agua. Y nosotros somos árboles de justicia, dice la Biblia, plantío de Jehová, para gloria de su nombre. Entonces, para eso nos escogió el Señor, para que llevemos fruto, ¿verdad? Para que nos levantemos del sueño, porque muchas veces estamos, nosotros nos acomodamos, ¿verdad? Yo me he acomodado y verdad, me he descuidado y ahí es donde el enemigo viene. Pero también aquí dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de él y él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea que el Señor, en su grande amor y misericordia, en el tiempo de él si nosotros hemos sido fieles, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que aunque nosotros somos fieles, él permanece fiel, pero si nosotros hemos sido infieles, entonces, pero más sin embargo el Señor dice aquí que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, y el Señor lo ha hecho. El Señor lo exalta a uno cuando yo puedo ver cuando digo yo, esto es Dios, no son las personas, sino es Dios. Lo exalta, ¿verdad? Porque es el cumplimiento de la palabra que dice, humillados delante del Señor y Él los exaltará, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo ahorita está pidiendo a su pueblo, que nos humillemos para que en su tiempo Él nos va a exaltar, ¿verdad? Que busquemos su presencia, que anhelemos esa llenura, esa unción de lo alto, ¿verdad? Que dice que nunca falte un ungüento sobre nuestra cabeza. El Señor nos amonesta para que nosotros no descuidemos nuestra vida espiritual, porque es lo más importante en la vida, ¿verdad? Lo terrenal, pues, a veces nosotros vamos tras lo terrenal, pero eso no le agrada al Señor y por eso es que aquí Santiago está amonestando, ¿verdad? Está amonestando por medio del Espíritu Santo, Él amonesta. Entonces, ahora vamos a ir a San Lucas. Lo que pasa es que a mí un poco me afecta y tengo lentes, pero no me ayudan porque solo son para ver de lejos. Voy a tener que comprar unos aquí dice San Lucas 21:15. Vamos a buscar San Lucas 21:15. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a buscar. Aquí está San Lucas 21:15. Vamos a ver qué dice la palabra aquí. 21:15. Aquí. Vamos a ver. No, 21:25. Perdón, el 21:25 dice, entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y hoy en día que ya estamos en los tiempos finales, ¿verdad? Entonces estamos viendo todas estas señales que aquí Lucas, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí que dice que habrán señales, ¿verdad? Señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y sí, hoy en día se oye todo eso, ¿verdad? Hay tsunamis, hay de
hay pues terremotos, todo lo que aquí está, estos siervos de antes. Y yo me acuerdo que hermano Otto también él decía que en los finales del tiempo iban a surgir también ahora esos extraterrestres, tanto espíritu maligno, ¿verdad? De las tinieblas. Recuerdo que él decía, imagínense, hace años, él lo dijo, y ahora lo estamos viendo también, ¿verdad? Y aquí en la palabra estaba. Por eso es que en esta hora, pues, el Espíritu Santo también, ¿verdad? Pone en uno el querer como el hacer para, estamos, ¿cómo se llama? Exponiendo la palabra. Esta palabra que dice la Biblia dice que es espada de dos filos, que alcanza a partir el espíritu, los tuétanos y coyunturas, y que discierne pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos. Dice la Biblia, el cielo, la tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Entonces es maravilloso, ¿verdad? Que nosotros somos privilegiados, ¿cómo es privilegiados? Privilegiados, porque tenemos a un Dios trino, un Dios todopoderoso. Dice que Él hizo los universos, ¿verdad? También dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener ni el espacio sostenerlo. Y es una gran verdad que el Dios que tenemos es maravilloso. El Dios que tenemos es grande, es todopoderoso. Y a Él es a quien la alabamos y glorificamos. Ahora nos vamos a ir digamos, ahora dice, vamos a ver, aquí en Efesios 4:14. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Vamos a buscarlo aquí. Efesios 4:14. Esta mi Biblia es letra grandota. Aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mire qué lindo. Nos está amonestando por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí, hermanos, la verdad también esto lo estamos viviendo. Sí, sea tanto que se oye y tanto que se ha visto. La verdad es que ahora hay mucho error, muchos falsos, pero como está escrito en la palabra que todo eso iba a acontecer, ¿verdad? En los postreros tiempos. Eso está aconteciendo, ¿verdad? Sigue aconteciendo porque en otras oportunidades, también en otros tiempos, y en el tiempo pasado, también habían falsos, ¿verdad? No solo ahora, pero ahora se han multiplicado, ¿verdad? Se han multiplicado y entonces aquí el Espíritu Santo también hablándonos, ¿verdad? De que tengamos cuidado, que le pidamos a Dios discernimiento, sabiduría, para poder ver esa situación, porque a veces somos engañados por falsos profetas, mentirosos, que su parte, si no se arrepienten, su parte será en el lago de fuego, ¿verdad? Porque eso es lo que escogen ellos, no porque Dios los quiera lanzar ahí. Pero bendito sea Dios, que a nosotros nos ha alumbrado la luz de Cristo. Ya no andamos en tinieblas, más ahora vivimos en luz, en medio de las tinieblas, ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, qué bendición, hermanos. Y vamos a seguir buscando aquí en Proverbios 12:25. 12:25 de Proverbios. Vamos a ver.
aquí, por aquí. No, aquí está. Ay, no, aquí no es. Aquí es. Proverbios, ¿qué dice? Proverbios 12:25. Aleluya, bendito sea Dios por su grande misericordia. Yo me siento emocionada porque la verdad, hermanos, que es un privilegio hermoso. Proverbios 12:25. Aquí está. Aquí está. Dice vamos a ver, Proverbios 12:25. Sí, aquí dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, ¿verdad? Entonces, el Señor aquí también está dando una explicación, ¿verdad? Que el hombre puede andar acongojado. Lo que no vi bien, ¿qué quiere decir acongojado? No sé si es atribulado, pero supongo que anda contristado. El Espíritu Santo anda, cuando uno le falla al Señor, el Espíritu se contrista, porque Él quiere que nosotros seamos templo y morada de Él, pero si nosotros le fallamos, si nosotros mentimos, porque la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, miente, ¿verdad? Y la verdad no está en uno, pero la verdad es que aquí la palabra, Él quiere que nos arrepintamos de corazón, de un corazón sincero, ¿verdad? Que no seamos, como dice, de dos ánimos, ¿verdad? De doble ánimo, sino que Él quiere que seamos constantes, cabales, ¿verdad? Porque eso, lo que debe de buscar el cristiano es agradar al Señor, ya no agradar al hombre, porque no, ¿verdad? El interés del cristiano, el anhelo del cristiano debe ser agradar a Dios sobre todas las cosas. Y antes de decir una mentira, antes de hacer algo que a Dios no le agrada, decir, pero si Dios me llamó a santidad, Dios me llamó a pureza, Dios me llamó, dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que cuando Él dice, buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, ahí está esa es la sabiduría, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, Él tiene que estar el primero. Lo demás, pues, eso es después. Pero el Señor, estando aquí, el Señor gobernando, ya lo hicimos, ¿verdad? Ya somos felices, dichosos, y como les decía la vez pasada, me siento millonaria, aunque no tenga dinero, pero yo, teniéndolo a Él, soy feliz. Y digo yo, pero antes, decía yo, pero antes no era así, ¿verdad? Uno a veces le daba más prioridad a otras cosas, le daba más interés a otras cosas. Y el Señor no quiere corazones a cuartas partes, ni mitad, ni terceras. El Señor quiere todo o nada. Dice el Señor también, o eres frío o eres tibio. Pero si somos tibios nos va a vomitar. Pero Él quiere que estemos calientes, ¿verdad? Entonces, qué misericordia la de Dios, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es el que nada nos haga falta. Amén, hermana Carmen. Amén. Ya llegué.
¡Wow! Hace ratitos. Perdón, pero yo esperaba un timbre. Ya me di cuenta que se le Perdón. calienta el corazón y se le alarga la lengua. Eso está bueno, hermana Carmen, eso está bueno. Es que fíjese que yo tenía un timbre ahí y no me funcionó. No tenga pena. Muy bendecido, Perdón. hermana Carmen. Que Dios le Gracias. bendiga. Amén. Amén. Ya me Muy emocioné. bueno, vamos a seguir con la segunda parte del discipulado. Vamos a terminar de hablar lo que empezamos la semana pasada, porque creo yo que es muy importante. Es interesante, hoy el apóstol nos platicaba en Pastores, nos platicaba acerca de la necesidad, uno, de servir y la necesidad aparte después de esto, de adorar. Entonces, pero dentro de esto que habló de servir, habló acerca de la liberación, habló acerca de la administración, y es algo que pues tenemos que tener en cuenta. Y yo me gozo mucho en mi corazón, platicaba y hacía un comentario a, a la hermana, solo pongo esto acá. Ahí estamos. A una de las hermanas que nos ayudó el día domingo a orar por una hermana que llegó a pedir ayuda, y en realidad, pues, gracias a Dios, pues se oró por ella y empezó un proceso de liberación. Y el martes, pues, me pidió favor un hermano que es de zona 5 que orara por él, pues me pidió un consejo y yo pedí autorización y oramos por él, pero increíble, poniéndole las manos, aunque el consejo era algo sencillo, se manifestó y Dios empezó también un momento, una tarea, un proceso de ministración. Y yo me gozaba porque el apóstol hablaba hoy de la necesidad de esto. Y bueno, pues gracias a Dios, Dios nos está llevando en el mismo sentir, y eso a uno como cabeza de la iglesia, pues nos da paz y tranquilidad que estamos viendo. Mira, pues estuvimos hablando acerca del abuso la semana pasada. Vamos a poner, la semana pasada pues tuve poco tiempo, yo tenía que cumplir con unas órdenes médicas y tenía horario, y entonces fue muy rapidito. Pero hablando del abuso y ahora hablando acerca del abuso físico, del abuso sexual principalmente, nosotros podemos ver en la Biblia cómo desde el inicio del hombre en la tierra, pues tal vez ya no estamos hablando de Adán, no estamos hablando de Eva, ni de Abel, ni de Caín, sino más adelante estamos hablando de Noé. Cómo después de bajar del arca, cómo después de ser salvados de aquella grande destrucción, uno de los hijos de Noé comete algo, pues, que la Biblia no lo describe como tal, no usa las palabras, no los traductores, sino la Biblia misma, no usa, no habla con palabras directas, pues dirían los patólogos, no lo dice pelado, sino aún ella trata de suavizar lo que aconteció sin dejar de mencionarlo. Y eso lo vemos nosotros en Génesis 9:22, cuando dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto,
Y lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando uno ve a los comentaristas, cuando uno ve los eufemismos, ¿qué es un eufemismo? Es cuando yo con una palabra trato de decir algo que es un poquito difícil o que puede ser un poquito insultante o puede ser un poquito crudo al oírlo como sea. Por ejemplo, un eufemismo. Cuando usted ve la historia de Jezabel, cuando murió Jezabel, dice la Biblia que los perros se comieron el cadáver de Jezabel, pero no se comieron las palmas de las manos ni las plantas de los pies. Y cuando nosotros vamos al significado de esta expresión, ahí quiere decir que ellos no se comieron sus partes íntimas. Entonces la Biblia lo pone de esa manera. Igualmente, cuando yo le leo el pasaje de Génesis 9:22, ¿ok? Cuando dice, ahí se lo puse en otro color, vio la desnudez de su padre. Aquí nos está diciendo que Cam abusó sexualmente de su padre. Eso es lo que en eufemismo quiere decir. Ahora bien, fíjese bien, le voy a poner otro ejemplo de esto. Génesis 21:8, ¿ok? Están hablando primeramente de Isaac. Dice, y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Cumplía un ciclo de vida, era destetado y eso lo celebran en la cultura judía. Entonces Abraham hizo un banquete. Y Sara, cuando estaban en medio del banquete, vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham. O sea, habla de Ismael, burlándose de su hijo Isaac. Mire cómo lo pone la Biblia, burlándose. Y esta palabra es esta, tzachak, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos en el contexto bíblico, ahora lo llevo a Génesis 26:8, ¿se acuerda que Abimelech, rey de Gerar, rey de los filisteos, recibió a Abraham y a su esposa, y Sara era muy bella, y él la mandó a llamar para tomarla por mujer? Pero mira esto, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, y he aquí vio a Isaac acariciando. Hay unas versiones que dicen jugueteando a Rebeca, su mujer. Y es la misma palabra, tzachak, que nosotros vimos en que Ismael estaba burlándose, estaba tzachak de Isaac. Entonces aquí podemos nosotros inferir que como esta palabra se usa para esto, para acariciar sexualmente, entonces podemos entender que Ismael o Isaac estaba siendo de una u otra manera abusado por Ismael. Ok, muy bien. Ahora yo regreso a lo siguiente. Esto del abuso, y hablamos del abuso sexual, es algo que para Dios es sumamente ofensivo, de tal manera que no lo deja, no lo pone como es. Estamos hablando del abuso sexual, ¿ok? Entre familia. Cuando nosotros nos vamos al libro de los jueces, nosotros vemos la mujer de aquel levita, y la Biblia dice claramente,
aquel levita que pues ella le había fallado, lo había engañado, se había ido con otro, entonces él la amaba mucho y la fue a traer y la trajo de regreso, y entonces les agarró la noche todavía en el camino, y habían dos ciudades, una del lado de los filisteos y una del lado de Israel. Entonces el levita prefirió quedarse en Israel, en una aldea de la tribu de Benjamín. Y entonces sucedió que unos benjaminitas pues violaron a aquella muchacha. La violaron hasta morir, pero la Biblia es clara que dice que la violaron hasta el amanecer y a raíz de eso ya murió. Le cuento esto porque cuando habla de esto es clara la Biblia en describir qué fue lo que le pasó a la muchacha. Pero cuando habla del abuso sexual dentro de la familia, entonces Dios no usa la palabra clara o no la da a entender claro. Es algo que creo que para Dios es muy ofensivo, por eso se escribe de esa manera. Pero cuando alguien comete esto, estoy hablando ahora del abusador en este momento, ¿qué le sucede? Fíjese bien, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor, no dice había visto, sino le había hecho, dijo, maldito sea Canaán. Pero ¿quién fue el que vio la desnudez de su padre? Fue Cam. ¿Y a quién maldijeron? A Canaán. Y Canaán iba a venir a ser el nieto de Cam. O sea, a estas alturas los hijos de Sem, Cam y Jafet eran pequeñitos todavía, pero todavía no habían tenido hijos, o sea, Cam no tenía nietos, pero maldice Noé, no a Cam, sino a Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Entonces, yo puedo entender acá que algo como esto, como el abuso sexual dentro de la familia, ¿ok? Y ya le dije que yo creo que es algo que a Dios le ofende mucho, ¿ok? Atrae hacia la persona que lo hace, ¿ok? Maldición, pero una maldición que alcanza a sus generaciones. Una maldición que alcanza a sus generaciones. Y aparte de maldición, dice, siervo de siervo serás. Trae esclavitud. Entonces, alguien que ha cometido abuso sexual con un familiar, ¿ok? Ha atraído maldición a su vida, maldición a sus generaciones y esclavitud. Porque nuevamente, ¿quién va a ser siervo de siervos? ¿Cam? No, Canaán. Entonces, hay gente que está esclavizada. ¿Por qué? Porque su ancestro, tercera o cuarta generación, abusaba sexualmente de un familiar. Entonces, muchas personas vienen y son siervos de siervos. Okay. Son esclavos de las deudas, son esclavos de diferentes situaciones de las cuales no pueden salir. Okay. No hay modo que levanten cabeza, pero lo que tiene es una maldición generacional. ¿Por qué? Por un pecado de tipo sexual, por un abuso sexual con un familiar. Ok. Cuando la Biblia habla y Moisés en Deuteronomio empieza a dar reglas, dice que el padre no ha de ver la desnudez de la hija, ni la hija ha de ver la desnudez del padre. No ha de ver la desnudez el yerno de la suegra, ni la suegra del yerno. No ha de ver la desnudez de la cuñada. Entonces da
Dios da normas bien específicas y nuevamente dice ver la desnudez. No verás la desnudez de tu hija, no verás la desnudez de la mujer de tu padre. Entonces trae, eso trae maldición. Y ver la desnudez es abuso sexual o sexo ilícito dentro de las familias. Ahora, si nosotros nos vamos con esto, cuando cuando vino Ismael y se burló, está hablando de una caricia, ya lo puse aquí, de una caricia de tipo sexual de Ismael. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y Sara vio que la egipcia le había dado a luz a Abraham, y Sara vio que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Sara vio al hijo que Agar, y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero. Hasta ahí Sara no tenía problemas con Ismael. Entonces, aquel que comete abuso sexual dentro de la familia, eso se llama incesto, ¿ok? Que comete incesto, ¿ok? Pierde su herencia. Pierde su herencia. Segundo, es echado fuera. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto a mi hijo Isaac. Y mire lo que le dice Dios a Abraham al respecto. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu siervo. Presta atención, oye a todo lo que Sara te diga, porque Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, fíjese bien, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios a través de Sara? Proteger a de donde iba a venir la demás descendencia. No dejar expuesto a aquel niñito a Ismael, para que el alma de Isaac no fuera torcida, no fuera desviada a causa de esto que si se volvía a estar repitiendo. Entonces Dios protegió a Isaac, pero para protegerlo, Dios vino y lo separó y le quitó herencia. La herencia de Abraham se la quitó a Ismael. Le dio otra herencia, Dios le dio otra herencia, pero a Ismael le quitó la herencia. Ok, entonces trae consecuencias. Esto del incesto trae consecuencias espirituales, trae maldición, trae perder herencias. Ahora, yo voy a retomar esto, ¿ok? Presta atención a todo lo que Sara te diga. Protege a Isaac. Ahora bien, cuando uno oye a las personas cuando se ministran por abuso sexual, los que son abusados, ¿ok? Uno ve que no son protegidos. Desafortunadamente no son protegidos. La mamá permite abuso sexual por parte del padrastro y no dice nada sabiéndolo muchas veces. Aún de los propios padres naturales, si proviene el abuso, no dicen nada. ¿Ok? Y nosotros debemos entender que lo que estas personas necesitan en primera instancia es protección. Protección. Ser separados
del abusador. Es por eso que las leyes en Guatemala, cuando un niño está siendo abusado sexualmente, lo quitan del hogar, lo secuestran del hogar y lo llevan a un hogar sustituto, porque lo que hay que hacer es evitar que le sigan haciendo daño a aquella alma, a aquella persona, porque esto es devastador para alguien. Y le repito, el que cayó en esto corre el riesgo de quedarse sin herencia, corre el riesgo de ser separado, corre el riesgo de alcanzar maldición y alcanzar esclavitud. Muy bien. Entonces, aquí vimos ahorita por lo menos dos casos de abuso sexual en la Biblia. Ok, ahora bien, ahora regresemos a lo que platicamos la semana pasada. ¿Ok? Y entonces se acuerda que hablamos de otro caso en el cual, ¿ok? Una jovencita, Tamar, fue abusada, ¿ok? Fue abusada sexualmente por su hermano Amnón. Ok, ahora mire pues, yo se lo resumí hoy para que no, veamos, aquí está. Después miramos a Amnón, ahorita miremos a Tamar. Tamar es la que sufrió el abuso sexual, el incesto. ¿Ok? Hablamos que su padre David, después de que sucedió esto, no hizo nada. Estaba desprotegida. Ella misma dice que no le hagan esa injusticia. Se siente tratada, que le cometieron una terrible injusticia. Y sí, obviamente sí se la cometieron. ¿Ok? Rasga su vestido de colores que la identificaba como una princesa virgen y que tenía el deseo de llegar a casarse, de llegar a tener hijos, que la promesa aquella que una virgen concebirá, ¿ok? Iba a ser ella la propietaria de esa promesa, iba a concebir al Salvador de Israel. Esos eran sus sueños. Rasga su vestido y entonces ella, eso tipifica que rompe con todos los sueños, se queda, pierde sus sueños, pierde sus objetivos, pierde sus metas. A veces una de las causas de bajo rendimiento escolar, niños que son adecuados, no son los excelentes, no son los de cienes, pero van ganando y todo. Cuando empiezan con problemas de incesto, cuando empiezan a abusar de ellos, lo primero que cae es el rendimiento escolar, bajas notas. Se pierden toda motivación para seguir viviendo. Ya no les importa mucho nada. Ok, entonces cuando uno tiene un niño con bajo rendimiento escolar, cuando lo llevan a los psicólogos para evaluarlos y ver por qué, hay muchas causas que pueden llevar al bajo rendimiento escolar, pero una de las que ellos investigan haciéndoles algunas pruebas psicométricas, algunos test donde tienen que dibujar, ok, ellos investigan si no hay abuso sexual. Ok, ella se puso ceniza en su cabeza, luto en sus pensamientos. Ok, esta mujer se deprimió. También vimos que ella dice, ¿a dónde iré con esta mi vergüenza? Está desubicada. La vergüenza de lo que le pasó la desubicó. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado. Tanto el hombre, el niño, como la niña o la joven que sufren de incesto, quedan con daños en su percepción personal. Y muchos de ellos, así en su desubicación, ¿ok? Llegan a tener tendencias o a convertirse en homosexuales, porque los desubica de su personalidad totalmente.
Muchos de las personas homosexuales, cerca del 70 al 80%, cuando uno los investiga y platica con ellos, casi hay estudios muy grandes estos, casi el 80%, si no es que más, tienen antecedentes de que fueron abusados sexualmente en su infancia. Tienen antecedentes de que fueron abusados sexualmente en su infancia. Entonces esto los desubica totalmente y terminan con problemas de percepción de su imagen propia. ¿Ok? Pues obviamente los niños tienden a hacer esto, gays, las niñas tienden al lesbianismo o a cualquiera de las 28 diferentes, diferentes géneros que actualmente se acercan. ¿Ok? Quedan desubicados. Hay algunos otros, ¿ok?, que no se van por ese lado, sino que no se vuelven homosexuales, pero quedan tan desubicados que tienen mucho, se vuelven muy promiscuos, buscan relaciones sexuales, buscan prostitutas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los desubicaron. Algunos terminan prostituyéndose, hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque los desubica totalmente de su personalidad. Ok. Y algunas jovencitas pues no toman ninguno de estos lados, pero el problema es cuando llegan a la alcoba matrimonial. Si esto no está resuelto, si esto no está ministrado, si esto no está perdonado, si esto no está consolado, si esto no está olvidado, son problemas serios. Hay una entidad médica que se llama frigidez, que es simple y sencillamente no poder tener satisfacción, perdón la palabra, un orgasmo durante la intimidad con el esposo. Y esto muchas veces trae serias consecuencias a matrimonios que están iniciando. Y cuando esto sucede, uno lo que debe averiguar para tratar de ayudar es si no hubo abuso sexual en la niñez, tanto del hombre como del hijo. Entonces, ok, así es más o menos con esto. Ahora bien, yo quiero llevarla a lo siguiente. Después de que Tamar sale, la hecha de la casa Amnón, ¿ok? Ella se encuentra con su hermano Absalón, ¿ok? Pero él le dice lo siguiente. Lo que le dice es esto: guarda silencio. Y esto es uno de los secretos más custodiados en las familias cuando hay abuso sexual. No se lo vaya, o sea, convencen, ya pasó, no pasó nada más que esto, pero nunca se lo digas a nadie. Y eso hace que la persona enmudezca, que no pueda llegar a algún lugar a ministrarse y poder derramar su alma de todo lo que sintió, de todo o sea, no solamente lo vergonzoso y lo difícil de esos momentos, sino todos los sentimientos que le produjo. Porque también cuando hablamos de que se sienten tratados de una manera injusta y que lo son, eso provoca ira. Eso provoca no enojo, ira. Pero esto hace que, o sea, Absalón le dice que guarde silencio. Pero ¿quién se lo dice? Absalón. ¿Okay? Y Absalón en la Biblia es prototipo, es figura de qué? Del anticristo. Entonces, cuando esta jovencita le pasó lo que le pasó, ¿ok? Le pasó lo que le pasó, entonces viene el enemigo usando a cualquiera
y le dice que guarde silencio, le enmudece. Ella dice que iba aturdida cuando se encontró a Absalón. Ella no sabía qué pensar, no sabía si era un sueño, no sabía si era realidad, no sabía qué hacer, totalmente aturdida y desconsolada. Así la encuentra Absalón, aturdida, desconsolada, con luto en sus pensamientos, desubicada. Y entonces, en esa situación, viene y le dice, y dice la Biblia que se quedó en la casa de Absalón. Pero Absalón es figura del anticristo y nosotros tenemos que entender que el espíritu del anticristo está en acción y que obviamente todos sus lacayos, todos los chamucos y los espíritus inmundos que tiene bajo su poder, ¿ok? Son enviados hacia estas personas que han sido abusadas, ¿ok? Y entonces los dejan en la casa de Absalón. Se vuelven prisioneros de la casa de Absalón. Ok. Y fíjese bien, ¿qué significa esto que están prisioneros en la casa de Absalón? Ok. Primero, una de las cosas que caracterizó a Absalón es su venganza, su sed de venganza. Absalón mató a Amnón, su medio hermano, el primogénito de David, lo mató Absalón en venganza. ¿De qué? De lo que le había hecho a su hermana. Pero después, Absalón quiso matar a David en venganza, en parte. Aparte que se quería quedar con el reino, en parte en venganza, porque David solo se enojó mucho, pero no le hizo nada a Absalón, no lo corrigió, no lo corrigió, no lo puso en disciplina, y eso hizo que después de esto, Absalón, cuando vio que no se hacía nada, quería tomar venganza. Ok, entonces, la gente que ha sido abusada sexualmente se vuelve vengativa, se vuelve vengativa. Le repito, se vuelve vengativa. Una de las características, está presa en la casa de Absalón, es vengativa. Ok. Segundo, ok, ahí está. La ata con nudez. Ella no dice nada. Ella no tiene ni confianza con su propio esposo. Se acaba de casar y no tiene esto, no puede expresar. Y no solamente contar lo que le pasó, sino no puede expresar sus sentimientos. Son personas que son bastante frías en cuanto a la demostración de cariño. Ok. ¿Qué otra característica tenía Absalón? Absalón perdió el amor filial, perdió el amor por su familia. Absalón mató a Amnón. Absalón quería matar a David, perdió el amor filial. Y eso es tremendo, porque cuando nosotros vemos en la Biblia la iglesia, que es prototipo de la iglesia que va a ser arrebatada, se llama Filadelfia. Y quiere decir Filadelfia, quiere decir filos, quiere decir viene de fileo, de amor, y adelfos quiere decir hermano. Filadelfia quiere decir amor por los hermanos, amor filial. Entonces, estas personas están presas en la casa de Absalón, pierden su amor filial, pierden el amor por los padres, por los hermanos, por los hijos. Tienen problemas en esto. Segundo, ¿cuál era una de las características de Absalón? Era traidor.
quedan presos en la casa del traidor, quedan presos en la casa de la traición. Esta gente se vuelve capaz de traicionar. Obviamente sufrió deshonra. ¿Okay? ¿Y qué afecta a eso? Estas personas tienen una baja autoestima. Tienen una baja autoestima. No se pueden amar a sí mismos. Y si no pueden amarse a sí mismos, no pueden amar a Dios como debe de ser y no pueden amar al prójimo. Les cuesta porque fueron deshonrados. Y la deshonra les quitó la capacidad de amar. ¿Por qué la deshonra les quitó la capacidad de amarse a sí mismos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Así como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede amar al prójimo si uno no se ama a sí mismo. No se puede amar a Dios si uno no ama al prójimo. Entonces, porque la Biblia dice que ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu prójimo que sí ves? Pero todo eso viene a causa de la deshonra. ¿Por qué? Porque pierden el amor por sí mismos. Ok, Absalón era homicida. Mató a Amnón. Quería matar a David. Era homicida. Estas personas se convierten en homicidas. ¿Ok? Pero la Biblia dice que aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces estas personas se vuelven aborrecedoras. Les cae mal la gente. Y la gente que les cae bien, esa gente que aquella que puede ser agresiva con ellos, su alma quedó enferma. ¿Ok? Hay parricidio. Parricidio quiere decir matar al papá o a la mamá. ¿Ok? Entonces, terminan odiando a las figuras paternas, ya sea porque ellos fueron los causantes de el incesto o porque no los pudieron proteger. ¿Ok? Y fíjese bien. Dice que Absalón se ponía en la puerta y les decía, mira, ¿cuál es tu causa? ¿A dónde vas? Voy a hablar con el rey. ¿Cuál es tu causa? Y de ellos él los oía y les decía, ¿quién me diera ser rey de Israel? Yo te solucionaría tu problema. Y dice la Biblia, y así se robó el corazón del pueblo. Entonces, la casa de Absalón se caracteriza porque roba corazones, ¿ok? Roba voluntades, pero ¿qué es lo que hace? Estas personas adulan, estas personas mienten con tal de que las personas las quieran. Estas personas se victimizan. ¿Para qué? Para que las otras personas se acerquen a brindar la necesidad que tienen de seguridad, porque son muy inseguras, porque fueron desprotegidas, para que haya alguien que las oiga, alguien que los ayude, pero no porque establezcan una relación de amor entre hermanos, de amor en pareja, no. No, les cuesta, porque están prisioneros en la casa de Absalón. Entonces, como dice el apóstol, ya perfilada esto. Entonces, ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a personas que tienen dificultad en el amor filial, ¿ok? Nosotros tenemos que saber si no hubo abuso sexual.
Y ahí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que recuperar es la honra. ¿Por qué le digo que la honra? Porque si recuperan la honra, van a recuperar el amor por sí mismos. Van a recuperar eso. Esta gente, cuando uno platica con ellos se sienten asquerosos, sucios, aunque no se hayan vuelto homosexuales ni se hayan prostituido. Ellos o los convencieron o se convencieron que ellos tuvieron la culpa de lo que pasó. Ellos se sienten culpables y aunque parezca muy difícil, eso está estudiado. Cuando hay abuso repetitivo, la persona que sufre el abuso, muchos de ellos en cierto momento sienten excitación. Y entonces, pero es algo, pues, que se puede, que pueden sentir, ya, aunque no lo quieran sentir. Entonces eso los hace sentir muy mal. Entonces lo primero con estas personas que deben recuperar es la honra. Porque al recuperar la honra, al recuperar el honor, recuperan el amor por sí mismos. Al recuperar el amor por sí mismos, entonces las otras cosas empiezan a caer. Hay pérdida del amor filial. Ok. Entonces recuperan el amor filial. Ok. Empiezan a amar. Dejan de ser traicioneros, dejan de buscar venganza, empiezan a amar, empiezan a perdonar. ¿Ya? Entonces, lo primero que estas personas deben recuperar es la honra, saber que ellos fueron víctimas, que el desgraciado es el otro, no ellos. Entonces, hay que oírlos, hay que aceptarlos, hay que ministrarles del amor de Dios, hay que, con la ayuda del Espíritu Santo, hacerles entender que, pues, que fueron, le repito, víctimas, que no fueron victimarios, que fueron víctimas. Y le repito, al ir recuperando su honra, recuperando su amor por sí mismos, las otras cosas empiezan a caer. Estas personas están deprimidas, necesitan, y todo esto, estando presos en la casa de Absalón, ¿ok? Vienen espíritus de muerte, vienen espíritus de suicidio para tratar de convencerlos de que, ¿ok? De que se depriman y después de la depresión lo que el enemigo quiere es matarlos físicamente, ¿ok? Al recuperar la honra empiezan a ver las cosas en su justa dimensión. Entonces se les quita aquel aturdimiento, aquel que no saben qué hacer en cada situación, por muy inteligentes que sean. Al recuperar el amor por sí mismos, se ubican, recuperan su ubicación de ellos en sí. Ok, entonces lo primero que hay que tratar con estas personas es la deshonra. Es lo primero que hay que tratar con ellos. Ok, muy bien. Ahora bien, miremos al otro. Miremos a este. Ahora fíjese bien. Leímos en una versión, leímos varias versiones, cómo Amnón se enfermó. ¿Ok? Y lo que tenía Amnón era una enfermedad. Vamos a ver por dónde está Amnón por acá. Ok. No, estará más arriba esta parte. Ahorita se la paso. ¿Dónde estás? Que no te... Creo que aquí está. Fíjese bien. Y Amnón estaba tan atormentado, ¿ok? Estaba tan estorbado. ¿Se acuerda que platicábamos que era esta palabra zarar?
Estaba estorbado espíritu. Bueno, ok. Entonces, ok. Dice que se enfermó de angustia. Dice que se obsesionó. Y dice que el amor suyo vino a enfermar. Ok. Entonces, cuando vemos a este personaje, ok, Amnón, que quiere decir tutor, ahí se acuerda, tiene autoridad sobre el que está del abusando. ¿Qué fue lo primero que le pasó? Él lo atacó el enemigo. ¿Con qué? Con una obsesión, con un pensamiento fijo, con estar pensando solo lo mismo y lo mismo. Pero vimos otra característica entre todo esto. El relato da a entender que Amnón vivía solo con sus criados. Entonces, estaba en soledad. Y esta soledad permitió paso a la obsesión. Cuando se obsesionó, entonces dice que se enfermaron sus sentimientos. Su amor se enfermó. Su capacidad de amar se enfermó. Sus sentimientos se enfermaron. Y cuando estaba ya enfermo de sus sentimientos, llega aquel hombre Jonadab, que era un hombre muy astuto, y le dice, ¿qué te pasa? ¿Ok? Entonces, lo primero que sucede en estas personas es que vienen espíritus que los obsesionan, ¿ok? Con una idea. Ya que están obsesionados, se enferma su capacidad de sentir. Cuando ya están enfermos de su capacidad de sentir, entonces viene el hombre astuto, porque así dice, y Jonadab era un hombre muy astuto, no muy sabio, muy astuto, ¿ok? Y entonces ya atacan a alguien que está obsesionado y enfermo en sus sentimientos. Pues en realidad, a fin de cuentas, el abusador vino a ser víctima del enemigo o de lo que a él le sucedió en su infancia también, porque los abusadores se vuelven abusadores. Entonces viene el hombre astuto y entonces actúa sobre la mente y sobre los sentimientos. Y entonces aquel hombre lo convierte en, lo vimos, características, un manipulador, un engañador, un abusador, alguien que tiene odio, alguien que tiene menosprecio, un menospreciador. Y vimos que las características del abusador, manipulador, engañador, abusador, odio, menospreciar, y tal vez faltó aquí, que son violentos. ¿Ok? Entonces, pero todo esto empieza en el ámbito espiritual. Las obsesiones, si alguien tiene una obsesión, esto necesita liberación. Ya, porque la obsesión enferma el corazón. ¿Ok? Entonces, ya que enfermó el corazón, ahí es donde actúa el enemigo para empujarlo a que se vuelva un abusador. Ok, estas personas necesitan ayuda y uno ha de administrarlas. Y una sorpresa es que un gran porcentaje, más de la mitad, sufrió abuso sexual en su niñez o en su adolescencia. Entonces terminó siendo un abusador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con él? Lo tenemos que ministrar. Lo primero que tenemos que hacer, una de las cosas que hay que hacer es sacarlo de la soledad que vive. Sacarlo de la soledad que vive. Porque cuando ya no esté solo va a ser más fácil liberarlo de la obsesión. Al liberarlo de la obsesión, lo otro que hay que tratar es con su corazón, sus sentimientos, hay que ministrarlo. Uno debe ser el vaso que ministra, es el Espíritu Santo el que va a hacerlo.
Entonces, pero uno en lo práctico lo que puede hacer es hacer que no esté solo, que se congregue. Muchas veces hay que visitarlo, muchas veces hay que llamarlo, muchas veces hay que jalarlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. En cuenta a los abusadores sexuales, en cuenta a los abusadores, en cuenta a los que cometieron incesto con alguien de su familia, en cuenta a ellos. Dios les da una oportunidad. Claro que uno los mira y le cae mal a uno, peor si uno sabe lo que hicieron, ¿no? Pero en realidad el Señor vino para salvar lo que se había perdido. Entonces, estas personas también deben ser ministradas. Y uno debe entender que obviamente están enchamucados, tienen una enfermedad en su espíritu y en su alma. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender. Fíjese bien, en esto del abuso sexual. Mire esto. 1 Corintios, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él, el Señor dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Ahora fíjese bien. Mire pues. El versículo dice, y los dos vendrán a ser una sola carne. Está hablando el versículo que dice, por esto dejará el hombre padre y madre y se hará una sola carne con su mujer. ¿Okay? Pero cuando uno mira, o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Esta palabra cuerpo en el griego se dice stoma. Y esta palabra carne en el griego se dice sars. Entonces, aquí me está usando el Antiguo Testamento y lo está ampliando la explicación. Un solo cuerpo, ¿ok? Con ella. Entonces, cuando alguien tiene intimidad sexual, viene a ser un solo cuerpo con la persona que está teniendo intimidad sexual. Pero cuando habla de cuerpo, habla de la totalidad. Entonces, las personas cuando tienen intimidad sexual, ¿ok? Y no es bajo bendición, todas las contaminaciones espirituales que traigan las personas por haber tenido relaciones con diferentes personas, con diferentes parejas. Se hace uno con una y entonces se contamina y los espíritus con que ésta estaba contaminada ahora tienen derecho sobre él, se contamina, pero va con otra, ¿ok? Y entonces trae los espíritus de él, los espíritus de la otra, y ahora se une con otra y con los espíritus de ella y los espíritus de él. Entonces cuando sienten básicamente una legión de contaminación de espíritus, ¿ok? Y entonces viene uno de estos y abusa sexualmente de alguien. Entonces, toda esa contaminación espiritual la traslada. La persona que fue abusada tiene contaminación espiritual. Necesita ser liderada. Necesita ser liderada. Necesita que se ore por liberación y echarle fuera todos los chamucos que tiene. Entonces, yo termino. ¿Ok? Necesita liberación, pero necesita honra. Necesita liberación, pero necesita sentirse amada. No lo va a recibir al principio, porque no tiene la capacidad. Hasta que se trabaje la deshonra y tenga amor por sí mismo, entonces se va a empezar a aceptar. Pero necesita liberación, necesita
orar por ella y echar fuera espíritus inmundos o demonios si fuera necesario, para que pueda salir de la prisión que la metió Amnón. Básicamente, Amnón la hizo prisionera de Absalón cuando la violó, cuando la echó de la casa. Al primero que se encontró, qué casualidad que al primero que se encontró fue Absalón. Qué casualidad que el primero que se... ¿Por qué no se encontró a su papá David? ¿Por qué no se encontró a alguno de sus tíos, a alguno de los hermanos o primos de su papá? ¿Por qué no se encontró con Joab, el jefe de los ejércitos de Israel? ¿Por qué no? No, se encontró con Absalón. Entonces, el enemigo promueve esto, promueve el abuso, porque después se pone él enfrente para llevar los prisioneros con todo esto. Necesitan no solamente liberación, entonces, no solamente la honra, no solamente liberación de espíritus inmundos y de chamucos, sino también necesita salir de la cárcel donde la metieron. Y esto es un proceso. Uno quisiera a veces que la administración fuera así pura varita mágica. Yes. No, pero a veces es un proceso. A veces Dios sí lo hace de una vez, pero a veces no. A veces es un proceso que necesitan a las cuales las personas necesitan irse. Y es un proceso muy vergonzoso para ellos, sumamente vergonzoso para ellos, sumamente vergonzoso, porque van a confesar cosas que a cualquiera lo avergonzaría. Amén, amén y amén. Bueno, hoy sí, si alguno tiene alguna pregunta o quiere alguna duda, pues levanta su manita y platicamos. La semana pasada nos dimos lugar a preguntas. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, no tenga pena. Levante su manita. Oiga, hermana Celeste, Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Solo con una consultita, digamos que al, a la persona que le hicieron daño, nunca se dio cuenta. Digamos, ¿cómo explicarles que si hubiera algo que si lo violaron o más que todo así, ¿verdad? Porque pegar pues se siente, pero si lo violaron de chiquito y nunca se dio cuenta, ¿cómo vas a ver si esa persona necesita liberación o algo así? Ok. Usted me dice si fue alguien, un niño muy pequeño que no tenía todavía concepto o recuerdos. Exacto, así, ajá. Okay. Causa siempre daño, hermano. Muchos, es más, muchos niños principalmente todos tenemos, se llaman mecanismos de defensa en nuestra alma, y uno de ellos se llama negación. Entonces, ellos mismos se niegan a sí mismos lo que pasó. Fue algo para ellos tan destructivo que, que lo borran de su mente, de su mente consciente. Pero ahí está. Y aunque fueran chiquititos, ahí está. Y la contaminación. Si un dado caso son así, pues ahora con todo esto que se ha visto con la trata de personas y de los niños, bebés incluso, ¿verdad? Que son abusados, siempre se va a dar cuenta más adelante de lo que le hicieron.
No todos, algunos no lo recuerdan, aunque no sean muy pequeños, lo borran de su memoria, pero el daño a la personalidad, el daño al sentimiento, el daño al alma y al espíritu, ahí está. Y tienen características que hablamos, pero ellos no saben por qué. Ah, bueno, digamos a la hora de que ellos crecen y vienen a Cristo y miran, pues el Espíritu de Dios siempre le abre a uno la vista, ¿verdad? Y el ojo, los ojos internos. Ahí, solo hasta ahí se daría cuenta la persona. Ah, probablemente, y a veces es por revelación que Dios le da al ministrador. A veces en la administración uno puede tomar de la mano en el espíritu. Eso hay que tener cuidado porque hay una técnica de hipnosis que se llama regresión, pero en el espíritu se puede, sin aplicar la técnica ni nada. Yo he conocido o conocí hermanos, algunos pues llegaron, una hermana llegó a ser una ministro del Señor así, usadísima por el Señor, y cuando estábamos en zona 5, pues en una oportunidad ella contó su testimonio y cómo la persona, el ministro que la ministró, ella tenía algunas cosas en su personalidad eh, que no sabía y que no las podía dejar y sabía que tal vez no eran unos grandes pecados, pero estaban provocando muchos problemas con sus hijos y su esposo. Y ella no podía cambiar, entonces vino el administrador y Dios le reveló, aunque no fue esto, ella no fue un caso de abuso sexual, le dijo, lo que pasa, le dijo el Señor, es que ella, cuando estaba en el vientre de la madre, fue rechazada y hablaron de aborto. Entonces Dios le dijo al administrador, toma de la mano y llévala al vientre de su madre. Y entonces él la tomó a la mano, empezó a orar y le dijo, ahorita yo te llevo al vientre de tu madre. Y empiezo a anular todas las palabras de desaprobación, todas las palabras que te angustiaron, todo el rechazo que te dieron en el nombre de Jesús. Y esa fue su liberación. Aunque no estaba endemoniada ni nada, pero eso fue lo que logró cambiar lo que había, lo que había trastocado su mente, su corazón. Ah, muy bien, hermano. A mí, Gracias. igual con estas personas, algunas no recuerdan. Y en el momento de la administración, Dios las puede liberar. Perdón, hermano, otra consultita. Amén. Si la persona que fue abusada y el abusador se arrepiente, pero nunca le dice a esta persona, ¿cómo quedaría ahí esa situación? Ah, creo yo que uno debe pedir perdón. O sea, el abusador debiese pedir perdón, porque eso va a abrirle las puertas de la liberación al abusado y le va a abrir las puertas de la liberación al abusador. Ah, muy bien. Pero si esta persona ya falleció, Entonces el abusado debe perdonar. El abusado debe perdonar y en algunas ocasiones Dios permite que el ministro tome el lugar del que ofendió para pedir perdón. ah, sí es cierto. Ya, eso sí no me acordaba, pero sí, sí es cierto. Ok, hermano, gracias. Va, hermana Celeste. No sé, hermanos, si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Ok, hoy están calladitos todos. Bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos ayude, de verdad que nos ayude a ser libres,
pero que también nos ayude a poder ser instrumentos en las manos de ellos para que otros puedan ser libres. Y pidámosle, Señor Jesús, te invocamos para que tú intercedas ante el Padre, Señor. Tú eres nuestro Paracleto y tu Espíritu Santo también. Intercede, Señor, para que nos sean concedidos los dones del Espíritu Santo para poder ayudar a otros. Para que nos sea concedido esos 7 espíritus que estaban sobre el Señor Jesucristo, que son los 7 espíritus de Dios, para que nosotros podamos ser llenos con tu Espíritu Santo. Y si hubieran amarras, hubieran problemas de este tipo en nuestra alma, nosotros podamos, oh Señor Dios, enfrentarlos, abrir nuestros ojos internos, localizarlos y enfrentarlos, Señor Dios, de la manera adecuada, poder pedir ayuda de tu parte. En el nombre de Jesús te lo rogamos, pero también llénanos de tus dones, Padre, para poder ayudar a aquellos que han sufrido este tipo de problema, que han sufrido este tipo de abuso, y que podamos, Señor, ser instrumentos tuyos, oh Jehová Dios, para la liberación de ellos, para el rescate de ellos, para sacarlos de la cárcel en la cual los metieron, pero también para que en tu nombre, Señor Jesucristo, sean libres, sean, Padre Santo, liberados de todo estorbo espiritual que puedan tener a raíz de esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, pues, te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor